porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permites congregarnos en tu nombre. Yo te ruego, Padre, que bendigas a esta congregación. Tú conoces el corazón, tú conoces la actitud con la que hemos entrado por esas puertas. Tú sabes perfectamente nuestra mente y conoces todo, como dice este salmo. Ahora, Señor, que disponemos nuestra vida para aprender de ti, alimentarnos de tu palabra, rogamos que sea tu Espíritu el que unja nuestras vidas, el que hable, y que seamos sensibles a tu voz, que estemos dispuestos a obedecer tus mandamientos, pero también, Señor, que seamos entendidos en las promesas que tú tienes para nuestra vida. Aquí estamos. Bendice, Señor, a este pueblo, a este tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues seguimos y continuamos, a pesar de las paréntesis que hemos estado teniendo del Día de las Madres, del Día del Niño, de la salida de mujeres. ¿Hay mujeres aquí? ¿Están contentas? Eso es todo. Entonces se ha interrumpido un poquito esta serie que se llama Temas Juveniles. Temas juveniles, y yo le puse no tan juveniles, porque los temas que tratamos tienen que ver con todos, padres, hijos, nietos y demás. Entonces hemos hablado ya, la vez pasada estuvimos hablando acerca del asunto de la inmoralidad sexual, si recuerdan, y todo lo que conlleva todo eso. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema muy delicado también, un tema delicado, es el cristiano y el aborto. ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son el conocimiento? ¿Qué es la información que nosotros debemos de tener con respecto al aborto? Porque es un movimiento que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, y bueno, pues los cristianos necesitamos, nos preguntan, ¿y qué respondemos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuáles son los principios por los cuales nos regimos cuando hablamos del aborto? ¿Qué es el aborto? ¿Qué problemática conlleva la situación del aborto? Quiero darle una estadística. Hoy vamos a estar hablando en el Salmo 139 acerca de 3 principios, que ahorita vamos a comentarlos. Pero antes quiero darle una estadística. ¿Sabe usted que la estadística a nivel mundial se practican aproximadamente, la estadística dice que 65 millones, otros que 40, etcétera, un promedio 45 millones de abortos al año? A ver, ahora cheque el dato, analícelo, mastíquelo, digiéralo. 45 millones de prácticas de aborto en el mundo al año. 45 millones, ¿ya? ¿Lo ubicó? 45 millones. A ver, dígame, la pandemia que acabamos de vivir, COVID-19, ¿cuántos millones de personas murieron en el mundo? Más o menos, ¿se acuerda o ya no? Tanta estadística que nos daban diario que ya quedaba uno. Ni siquiera 7 millones, bueno, no estoy menospreciando, no, ni siquiera 7 millones de personas murieron. No. Estamos hablando de una situación de, obviamente, muerte de seres humanos, pero haciendo una comparación con las muertes en el aborto y con las muertes de una pandemia que acabamos de vivir. Ni 7 millones. En 2 meses se mueren por aborto más personas en 2 meses que, pues, de lo de COVID-19 pasó.
45 millones. Esto nos lleva a pensar, o el dato, de que diariamente mueren aproximadamente por aborto, o se practican abortos, 125,000 en el mundo. 125,000 abortos. Chéquelo, analícelo, 125,000. Esto nos lleva a otro dato alarmante, que se practica un aborto aproximadamente, más de un aborto, cada segundo. Cada segundo se practica más de un aborto. Ahí está el dato estadístico. ¿Será alarmante el punto? ¿Será una situación como cristianos? ¿Qué dice Dios con respecto a esta práctica y a esta situación? Entonces, vamos a analizar precisamente 3 principios. En el Salmo 139 nosotros podemos conocer 3 aspectos, 3 principios. El primero, que nosotros los cristianos debemos declararnos pro vida. ¿Sí? Estamos a favor de la vida. ¿Por qué? Según este salmo, Él nos ha creado, ¿verdad? El versículo 13, ¿qué dice? En su versión. Bueno, y todos los versículos que leímos hablan de la creación de Dios, de un embrión, de etcétera. Pero nosotros somos pro vida. El Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Obviamente el Señor Jesucristo hacía un énfasis en vida espiritual, pero también la vida física de la que estamos hablando. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Somos pro vida. Habla del aspecto espiritual, pero no deja a un lado el aspecto físico. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué más? Yo soy la resurrección, ¿y qué? Y la vida. Somos pro vida. ¿Qué significa que nosotros somos pro vida? ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? En el momento de nacer. ¿A los 9 meses? ¿A las 40 semanas? ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿Cómo se llama ese momento? No, gestación es todo el proceso de 9 meses de gestación. Pero ¿en qué momento comienza la vida de un ser humano? ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo dice aquí? El mismo rey David dice: en pecado me concepción. La concepción. ¿En qué momento es la concepción? Cuando el espermatozoide llega al óvulo, penetra la célula masculina con la femenina, 23 cromosomas masculinos, 23 femeninos se juntan y comienza todo un proceso de multiplicación celular con 46 cromosomas en ese momento de la fecundación o concepción, le llamamos concepción. En ese momento, escúchame bien, comienza la vida humana. Y te voy a decir por qué. ¿Qué momento comienza la vida humana si apenas son células que están ahí, que ni se ven con el ojo físico? Tendrías que tener un microscopio. Escúchame bien, y esto es algo que acabo de aprender. En ese momento de la concepción, Dios da el espíritu o el alma, como tú le quieras llamar. Y en ese momento es una persona. Una persona. No tenemos que esperar a una semana, no tenemos que esperar un día ni 24 horas, nada. En ese momento es una persona, porque Dios da de su espíritu. Por eso cuando morimos, dice Salomón en Eclesiastés, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va ¿a quién? ¿Qué? Que lo dio. ¿En qué momento lo dio? Momento de la concepción. Está interesante, ¿verdad? Bueno, es algo que solamente los hijos de Dios podemos nosotros conocer. El mundo y los gobiernos del mundo
pueden emitir muchas leyes y de todo tipo de leyes. Las personas pueden crear filosofías, ideologías y pueden crear muchas ideas con respecto a esto, pero son eso, ahí quedan. Y nosotros como cristianos, como iglesia, necesitamos someternos a lo que dice la palabra de Dios. La ley de Dios está por encima que cualquier otra ley, Así es de que tengamos cuidado también de qué manera nosotros nos conducimos o apoyamos ciertos grupos, ciertos políticos, ciertos grupos religiosos, ciertos grupos ideológicos con respecto al aborto. En primer lugar, somos pro vida. Cuando hablamos de pro vida y cuando hablamos del aborto, hay 3 causales famosas por las cuales algunos grupos cristianos conservadores, escúchame bien, algunos grupos cristianos conservadores dicen, hay 3 causales por las cuales se puede abrir la puerta para interrumpir el embarazo. Se puede abrir la puerta para un aborto. ¿Conocen las 3 causales famosas que existen? Ahí va. La primera, si una mujer es violada y queda embarazada, ¿se puede abrir la puerta para interrumpir el embarazo? ¿Qué piensa usted? Son 3 causales que algunos grupos conservadores cristianos dijeron, bueno, analicemos cada caso en particular. Si es este el caso de una mujer violada y quedó embarazada y quiere abortar, no quiere tener al bebé, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Que no lo tenga? ¿Que lo tenga? Ay, sí. Está delicado, ¿verdad? Está delicada la decisión, está delicada. Necesitamos orar, necesitamos ver el caso en particular, necesitamos ver cuáles son la situación que vive a su alrededor, qué es lo que quiere y demás cosas. En base a eso, lo que Dios nos muestre, tenemos que tomar decisiones. Por eso algunos cristianos conservadores dicen, bueno, está bien, si es este el caso, vamos a analizarlo, vamos a ver qué se puede hacer. Es posible que sí pueda haber un aborto. La segunda causal por la cual los cristianos conservadores han decidido que pudiera abrirse la puerta a esto es si el bebé viene con malformaciones congénitas, si el bebé viene con alguna situación de salud mental o física que le vaya a impedir tener una vida saludable, normal, etcétera, y que va a ser sufrimiento y demás. ¿Qué haría? ¿Qué le recomendaría? Si ya el ultrasonido dice que el bebé está enfermo, viene con alguna situación malformación mental, retraso mental, síndrome de Down o algún otro, ¿qué le recomendaría a usted a una jovencita o a una mujer así? ¿Tenerlo o no tenerlo? Tenerlo y tener paciencia. A fin de cuentas es Dios el que está permitiendo esa circunstancia y Dios no nos da más de lo que podemos resistir, de lo que podamos soportar. ¿Será? Es polémico, es una situación polémica. Cuando la vivamos hay que orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que la decisión que se tome sea en paz, tranquilos, sabiendo que es respaldada por Dios. Dios, sí, y Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Siempre con la esperanza y la confianza de que Dios está ahí respaldando. La tercera y última causal es si la vida de la madre está en riesgo, en peligro. La vida de la madre está en riesgo, es necesario que ella aborte, si no, va a morir ella y el bebé. ¿Qué le recomendaría? Otra vez, ¿verdad? Otra vez depende del caso, depende de la persona, es cristiana, no es cristiana, tiene fe, tiene confianza en que Dios puede intervenir
en que Dios le va a ayudar, en que si Dios permitió que se embarazara es porque Dios está dándole el recurso, dándole la bendición, y aparte que tal vez ella pueda confiar en que Dios hace milagros aún en medio de las imposibilidades humanas y las imposibilidades de la ciencia. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y bueno, hay una cuarta que por ahí quería meterse en estas causales para poder abortar, y era la situación económica. ¿Para qué traer un bebé al mundo si va a sufrir? Si no tenemos el recurso para alimentarlo y no tenemos la manera de que él pueda ser educado y alimentado de una manera saludable. ¿Qué le recomendaría? Sí. Dios proveerá. Otra vez, tiene que ver con la fe de las personas, las circunstancias que les rodean, la educación que tienen y todo esto. Entonces, pero esta no es una causal, digamos, tan fuerte como las otras tres. Efectivamente, esta decimos, bueno, Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá. Entonces, tenemos aquí el primer punto, primer principio que los cristianos pensamos sobre el aborto es que somos pro vida. Estamos a favor de la vida, estamos en contra de la situación de interrupción del embarazo, porque nosotros los cristianos creemos que eso es un homicidio, es un asesinato, es quitar la vida a una persona inocente, y aunque fuera culpable, ¿no? Pues obviamente es un bebé, es inocente. Entonces, nosotros estamos a favor de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros como cristianos debemos responder. Segundo principio que necesitamos nosotros aplicar aquí en este pasaje es: cada vida tiene un propósito. Dios tiene planes para nuestras vidas. Del versículo 14 al versículo 16, el salmista está hablando de que Dios conoce todas las cosas, de que Dios hace las cosas con un propósito. Habla del conocimiento de Dios hacia la persona, es decir, que al formarnos Dios con sus manos, con su inteligencia en el vientre de nuestra madre, ya nos conoce, y este conocimiento habla de un propósito. El conocimiento de Dios hacia tu vida habla de un propósito. Habla de que Dios ha creado nuestras vidas para que nosotros primeramente le conozcamos a Él. ¿Sabe usted que el principal propósito por el cual usted tiene vida, por el cual Dios le creó, es para que usted le conozca a su Creador? Una persona que nunca conoce a su Creador es una persona vacía, que va a andar buscando, llenando ese corazón y ese vacío en su vida con muchas cosas en el mundo. Lo va a tratar de llenar con conocimiento, con fama, con belleza, con dinero, con poder, y va a ser una situación inalcanzable. Nunca va a poder llenar ese vacío de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón vacío solamente puede llenarse con el Creador, al conocer a tu Creador. El hombre fue diseñado para conocer a su Creador, y cuando conoces a tu Creador es el momento en que tú dices: wow, yo he sido creado para adorarle, he sido creado para conocer a mi Creador, y en Él encuentro el propósito. En Dios encontramos un propósito de vida. Es decir, ningún ser humano en este planeta puede decir: yo no sirvo para nada. No puede decir más bien que ha venido aquí a algo vano, ha venido a este mundo para tener un encuentro con su Creador, y nuestro Creador quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Tristemente, millones y millones de personas quieren seguir teniendo un vacío en su corazón, siguen queriendo estar apartados de Dios, siguen queriendo estar sin creer en Dios. Y esto es un problema, porque tratan de llenar su vida con tantas cosas que quedan confundidos, quedan enfermos, quedan frustrados, quedan solos al final de su vida y totalmente sin Dios. Pero una persona sencilla, humilde, una persona que reconoce que no puede sola y conoce a Dios y decide entregarle su vida, encuentra su propósito. Esto es lo que dice el Salmo 139, el conocimiento que le da sentido a la vida. Dios te conoce desde el vientre de tu madre.
Dios te conoce perfectamente antes de que tú nacieras, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hablando de propósitos, grandes hombres y mujeres, famosos y no famosos, que sus madres decidieron no abortar, hicieron historia. ¿Conoce usted a un personaje llamado Steve Jobs? ¿Sí? ¿Han oído hablar de Steve Jobs? ¿Sí o no? ¿Quién es? Creador de... un informático, creador de Apple, la empresa Apple. ¿Conoce usted la empresa Apple? ¿Conoce los iPhone? ¿Sí o no? Bueno, el creador, Steve Jobs. Su madre pensaba abortar y en el último minuto decidió tenerlo, pero luego darlo en adopción porque era un hijo no deseado. Steve Jobs, ya después de ser famoso, siendo el creador de Apple, buscó a su madre para darle gracias por no haber abortado, pero sin éxito. Ella había fallecido. ¿Te imaginas? Hay otro personaje muy querido en el mundo, tal vez no por ti, pero sí en el mundo, Juan Pablo II. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ubicas? Juan Pablo II, la vida de su madre estaba en riesgo, en el embarazo, estaba en riesgo. Le recomendaron los médicos interrumpir el embarazo, estuvo a punto de abortar, pero decidió ir por una segunda opinión médica, a la cual le dijeron que había posibilidades y decidió tenerlo. ¿Conoce usted a Andrea Bocelli? Un italiano, un tenor italiano. Durante el embarazo su madre tuvo apendicitis, a lo que los médicos le dijeron que tenía que abortar porque estaba en riesgo ella y estaba en riesgo el bebé. El bebé le habían diagnosticado malformaciones. Ella decidió tenerlo. Celine Dion, cantante canadiense, su madre ya tenía 13 hijos cuando le dijeron que estaba embarazada. 14, ella era la número 14. Estaba confundida, triste, no sabía qué hacer, estaba pensando en abortar. Consultó a su sacerdote, quien la convenció de que tuviera al bebé. Lo mismo sucede con Cristiano Ronaldo. ¿Conocen? Lo mismo con Steve Curry, basquetbolista de los Warriors de Golden State, de la NBA. ¿Conocen a Jack Nicholson? También pensaban abortar su madre, pero decidió tenerlo. Y así sucesivamente sigue la lista. Todos tenemos un propósito. Es un problema el asunto de jovencitas, escúchenme, y no tan jovencitas, mujeres casadas que deciden abortar porque ya no son felices, porque ya no tiene sentido la vida y no tiene sentido tener más hijos, por muchas razones. Escúchame, vamos a ver a continuación algunas consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Y yo no sé si tal vez aquí en medio de nosotros o conozcas a alguien que esté sufriendo esto, porque Dios quiere perdonar, liberar. Dios quiere hacer una obra perfecta. Pueden ser muchas razones, pero las consecuencias hasta nosotros podemos estar experimentando, físicas. Algunas mujeres, consecuencias. Algunas mujeres ya no pueden volver a tener hijos al someterse a un legrado. Ya no pueden tener, quedan estériles. Comienzan las infecciones porque el trato que se les da en una clínica de aborto, etcétera, a veces no es el correcto, no es el más limpio. Comienzan con hemorragias.
suceden perforaciones mientras están practicando un aborto. Físicas, podemos tener muchas enfermedades y muchas situaciones en las que la mujer sigue estando en riesgo y queda dañada físicamente. Consecuencias emocionales. Muchas mujeres que han abortado tienen ciertos trastornos, sentimientos de culpa permanentes que tienen que acudir a un psiquiatra, psicólogos para poder salir adelante. Entonces, su autoestima está por los suelos, terminan en depresión, comienzan con crisis de ansiedad, se transforman en mujeres irritables por estos sentimientos de culpa, por esta situación que ellas tienen en su mente y en su corazón, porque en el fondo una mujer que aborta sabe que ahí hay una persona, sabe que ahí hay un ser humano y que está tomando la decisión de quitarle la vida. ¿Cómo queda emocionalmente una mujer así? Si es cristiana, temerosa de Dios, ¿cómo queda? ¿Por qué lo hace? ¿Por el qué dirán? ¿Por la imagen? ¿Porque van a hablar mal de mí? ¿Porque soy una mujer intachable? ¿Porque por coraje? ¿Por miedo? No lo sé. Pero las consecuencias se manifiestan en medio de los hogares de nuestros amigos, vecinos, familiares, y no es que también en nuestro propio hogar estamos experimentando este tipo de situaciones con jovencitas y mujeres ya grandes que tienen estas consecuencias emocionales que no pueden sanar. Hasta quedan trastornadas, quedan mal en la mente, en el corazón, y obviamente consecuencias espirituales. Delante de Dios, muchas mujeres que han abortado necesitan confesarlo, porque de lo contrario sienten que algo les está quemando en su corazón y buscan a Dios, y Dios que les está esperando arrepentidas con los brazos abiertos. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien, no importa, estamos hablando ahorita del aborto, pero no importa cuál pecado hayamos cometido, no importa qué decisión mala hayamos tomado, Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros en una cruz para que tú y yo viniéramos arrepentidos, reconociendo que Él es el único santo, que yo soy el más pecador del mundo y que necesito de su ayuda. Necesito de su perdón, necesito de su amor. Y Dios dice: aquí estoy, yo soy el amor. Aquí estoy, yo soy el perdón que tú estás buscando. Yo soy la vida que tú necesitas. Y es Dios el que está hablando y llamando a nuestras vidas para que nos reconciliemos y entonces nuestra vida comience a tener paz. De lo contrario, si vivimos una vida de continuo pecado, de continua mala decisión, de continua rebeldía y desobediencia ante Dios, nuestra vida va a terminar vacía, lejana. Como los testimonios, ¿verdad, hermana Celina? Testimonios, conocemos a Dios, pero decidimos abandonar, decidimos dejar, y tenemos una vida de soledad, de angustia, de tristeza, de sufrimiento, hasta que Dios otra vez nos vuelve a llamar, y aquí estamos arrepentidos. Es la actitud que Dios necesita en cada uno de nosotros. Un corazón arrepentido, un corazón que reconozca que tiene necesidad de Dios. Y cuando usted viene con un corazón entristecido, con un corazón humillado, dice el Señor: yo lo recibo con los brazos abiertos, perdono sus pecados, le limpio, hago como que nunca hubiera pasado nada, le doy vuelta a la hoja y comienza una vida nueva, de restauración, de bendición, de ayuda. Eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Ahorita estamos hablando de este tema, ¿verdad? Alarmante, el aborto. El aborto, considerémoslo como un asesinato. Un asesinato, es un ser vivo. Ahora, ¿qué piensa de esta frase? Este cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Y está embarazada. Pero es una frase, dice la verdad, ese cuerpo es de ella, pero el cuerpo que lleva adentro le pertenece. Es una vida que se gesta, ¿verdad?, durante un tiempo, pero luego se convierte en alguien individual, un ser humano separado, individual, autónomo de ella. Así es de que esta frase, tengamos cuidado con esas frases. Este cuerpo es mío, yo hago con él lo que yo quiero, y a ti qué te importa.
¿No? Así es lo que nos están diciendo. Pero ¿será? Son un montón de células, ni siquiera es ser humano, ni siquiera es una persona, ni siquiera tiene forma, no tiene nada. A las 2, 3, 4, 5, 6, hasta las 12 semanas, ¿no? La ley dice que hasta las 12 semanas se puede interrumpir el embarazo. No, son un montón de células que no tienen forma ni nada, ni siquiera tienen nada, no vas a sentir nada. ¿Será eso? No. Es una persona. Es una persona porque tiene espíritu, porque ya tiene alma, porque Dios le concedió eso, y al momento de ser una célula y un alma, es una persona. Eso es lo que nosotros entendemos por un ser humano. Por último, vamos a Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman ¿qué? ¿Qué es eso? El aborto. Las manos que derraman sangre inocente. Miren, escúchenme. Escuché una noticia algunos meses, alarmante en todos los noticieros y en el periódico. Posible vida en Marte. Posible vida en Marte. Y no sé qué, habían encontrado una partícula o ahí no sé qué. Habían encontrado en Marte. Y todo el mundo se sorprendió, se alegró, se aplaudieron a los científicos y demás cosas. Pero a un bebé en el vientre de una mamá lo matan. No sirve para nada. Cada segundo más de un aborto. Cada segundo 125,000 asesinatos diarios. Ninguna guerra sobrepasa el asesinato que se cometen con el aspecto del aborto. Estamos a favor de la vida. El mundo anda buscando vida en otros planetas, pero aborrece la propia vida en el ser humano. Obra de Satanás. Lo que Dios hace, Satanás quiere destruir. Lo que Dios forma, Satanás lo odia. Lo que Dios ama es lo que Satanás quiere eliminar. Seamos sabios. Seamos prudentes en todo lo que hacemos y decimos, los consejos que les damos a nuestros hijos, las maneras. Por eso estamos hablando de estos temas, ¿verdad? Van ligaditos: el noviazgo, la inmoralidad sexual, luego después de que ya está embarazada, el aborto, ¿sí? Y luego vamos a ver, que me parece si la próxima semana es el suicidio o es otra cosa, pero todo va ligadito porque Satanás quiere meternos en nuestra mente todo ese tipo de situaciones y basuras, porque odia la vida humana. Porque Dios ama, vino a morir por la humanidad. Satanás odia a la humanidad. Satanás quiere que ninguno de nosotros le conozca y que vivamos vidas totalmente vacías, vidas en un continuo sentimiento de culpa, vidas con una depresión tremenda, vidas con peleándonos entre nosotros, con una situación de envidia, de celos, de críticas y de juicios, y no estamos contentos en el lugar donde estamos, etcétera. Todo esto Satanás quiere utilizarlo para destruir lo que Dios quiere edificar. Cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo en el cual Dios quiere hablar a tu corazón, hablar a tu vida. Hoy hemos estado hablando del aborto, pero hay otras áreas en nuestras vidas que tenemos que también confesar a nuestro Dios. La sociedad alrededor nuestro estamos viviendo una situación tremenda de inmoralidad, de desprecio a la vida, de desprecio a la palabra de Dios,
No nos gusta obedecer. No nos gusta rendir cuentas. Si nos hacen algo, reaccionamos con enojo. Reaccionamos con situaciones de venganza. Y es el tiempo de decirle a Dios: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque tú me has dicho y me has mandado cosas muy claras para no hacer. Pero yo he sido rebelde. En este momento, Padre, yo quiero poner mi vida emocional, espiritual, física en tus manos, porque las consecuencias del pecado repercuten en enfermedad física, porque las malas decisiones, rebeldías y desobediencias repercuten en mi economía familiar, porque muchas veces mis malas decisiones afectan mis relaciones interpersonales con mi esposa y mis hijos. Pero tú has muerto para que yo tenga vida. Pero tú has derramado de tu Espíritu Santo para capacitarme a hacer lo que antes yo no podía hacer. Tu voluntad. Perdóname, Señor. Hermano, hermana, dile con tus propias palabras: yo no sé el área donde Dios está tratando de perdonarte, de limpiarte, de decirte: ¿has cometido errores? ¿Has cometido pecados? ¿Por qué no los confiesas? Yo quiero perdonarte. ¿Sientes rencor? ¿Sientes odio hacia alguna persona? ¿Quieres vengarte y que otra persona sufra porque un día te hizo sufrir a ti? Dice el Señor Jesucristo que si no perdonamos a nuestros enemigos, Él no nos perdonará a nosotros. Padre, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a reconocer nuestra falta, un corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los jóvenes que están aquí. Son muy imprudentes, son muy impulsivos, emocionalistas. Yo te ruego, Señor, que las decisiones que ellos tomen sean decisiones para honrarte a ti. Bendice a los adultos y padres que estamos hoy en este lugar. Ayúdanos a dirigir y corregir y bendecir a nuestros hijos con nuestra buena conducta, con nuestro testimonio. Yo te ruego, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que en esta hora vengas ministrando a tu iglesia aquí en Unifam Coacalco. Que tu Espíritu Santo descienda, bendiga, llene, prospere las vidas de los que hoy nos hemos congregado en este lugar. Enséñanos a depender de ti, enséñanos a escuchar tu voz con claridad, no la voz del hombre, tu voz con claridad, porque ahí está la clave de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad en un corazón arrepentido. Hermano, no puede haber avivamiento en tu corazón, no puede haber avivamiento espiritual sin antes pasamos por la cruz y morimos juntamente con Cristo. Ahí está la bendición, ahí está lo que Dios quiere darte a través de un corazón rendido, humilde, bendecido. Gracias, Padre, porque entendemos que no hay otro camino sino el camino de la cruz, que no hay otra manera de ser bendecidos sino antes, Señor, renunciar a nuestros propios intereses para buscar los intereses de tu reino, los intereses que tú tienes, Padre, y someternos a Él. Yo te ruego, Padre, que bendigas cada hogar, cada familia, que nos dé sabiduría, porque aunque estamos viviendo tiempos difíciles, vendrán tiempos más difíciles todavía y necesitamos estar preparados, listos, alimentados de tu palabra, fortalecidos en la fe para enfrentar cualquier crisis que tú, Señor, permitas que nosotros vivamos. Aquí está nuestra vida, poderoso Dios.
Tómala en tus manos, te la entregamos, renovamos nuestro pacto contigo, renovamos en esta mañana, Señor, nuestro compromiso de que somos tus hijos y tú eres nuestro Dios. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por este gran honor y privilegio de estar en medio de millones de personas en el mundo. Unos cuantos, Señor, unos cuantos podemos decir que somos tus hijos. Gracias por esta seguridad que nos das y gracias por este abrazo que recibimos hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.